Siempre supe que en la caprichosa lotería genética de mi familia, yo había sacado el boleto perdedor. No se trataba de una deformidad física ni de una falta de inteligencia, de hecho, mis calificaciones siempre fueron superiores, sino de algo mucho más insidioso y doloroso, el carisma. O, para ser más precisa, la total ausencia de ese brillo magnético en comparación con el sol cegador que era mi hermana mayor, Lorena. Desde que tengo uso de razón, ella fue el centro de gravedad de la casa, y yo, un simple satélite girando en una órbita fría y lejana. Era un domingo cualquiera, o eso parecía, en la casa de mis padres, don Gustavo y doña Lourdes, situada en una colonia de clase media que había visto mejores días en las afueras de la ciudad. El aire dentro de la casa estaba denso, casi masticable, impregnado con el aroma inconfundible y picante del mole poblano que mi madre había estado cocinando religiosamente desde la madrugada. El olor a chiles tostados, chocolate y especias, que para cualquier otro sería reconfortante, para mí era el olor de la obligación. El sonido de la televisión a todo volumen, transmitiendo el clásico partido de fútbol dominical, competía ferozmente con los gritos agudos y penetrantes de mis tres sobrinos, Paco de 8 años, que corría pateando un balón de plástico contra los muebles, Lupita de 5, que lloraba porque se le había roto una muñeca, y el pequeño Beto de 2, que en ese preciso momento estaba golpeando una cuchara de metal contra la mesa de vidrio del comedor con una fuerza y una constancia rítmica sorprendentes para sus pequeños brazos regordetes. Yo, Mariana, de 35 años, estaba sentada en la esquina más alejada de la mesa, un lugar estratégico cerca de la salida a la cocina que había ocupado tácitamente durante las últimas 2 décadas. Desde allí, podía levantarme a servir sin molestar a nadie, y también pasaba desapercibida, camuflada entre el aparador de la vajilla y la pared color crema. Frente a mí, mi hermana Lorena, de 38 años, presidía la reunión como una reina en su corte, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa que mostraba todos los dientes. Ella estaba radiante, riendo escandalosamente de una anécdota que su esposo, Rogelio, estaba contando por tercera vez sobre su incompetente jefe en la agencia de autos usados donde trabajaba este mes. Y entonces le dije, mirándolo directo a los ojos, mira, licenciado, si quieres que el informe de ventas esté listo para ayer, agarras una pluma y lo haces tú, porque yo no soy esclavo de nadie, dijo Rogelio, soltando una carcajada estrepitosa y golpeando la mesa, haciendo vibrar los vasos de agua. Mi padre, don Gustavo, se rió con él, dándole una palmada sonora en la espalda, casi con orgullo. Así se habla, hijo. Y eso es tener carácter. Hay que hacerse respetar en esta vida. No como otros que se dejan pisotear por un sueldo miserable y agachan la cabeza ante cualquier patrón. Sentí la indirecta clavarse en mi pecho como una pequeña aguja infectada. Sabía perfectamente que se refería a mí. A pesar de ser analista senior de inversiones en una de las firmas financieras más prestigiosas y sólidas del país, para mis padres, mi trabajo era aburrido, de oficina y carente de ambición. Rogelio, que trabajaba en ventas y cambiaba de empleo cada 6 meses porque no lo valoraban, era visto paradójicamente como un espíritu libre y emprendedor. Mariana, mija, ¿te puedes levantar a traer más tortillas calientes? Las que están aquí ya se pusieron duras como suela de zapato, la voz de mi madre cortó mis pensamientos. No fue una pregunta, fue una orden suave envuelta en el papel de regalo de una petición maternal. Claro, mamá, respondí, levantándome de inmediato, como un resorte condicionado por años de obediencia. Mientras caminaba hacia la cocina, con el ruido de fondo de la familia feliz, escuché a Lorena suspirar dramáticamente, un sonido diseñado para detener conversaciones. Ay, mamá, no sabes lo difícil que es vivir en ese departamento. Las paredes son de papel, te lo juro. Anoche Beto lloró un poco por los dientes y el vecino de arriba empezó a golpear el suelo como un loco. Es humillante. Necesitamos más espacio, los niños se están asfixiando ahí, no tienen dónde jugar. Desde la cocina, mientras envolvía las tortillas recién salidas del comal en una servilleta bordada con flores que mi abuela había hecho, observé la escena a través del arco de la puerta.
Mi madre dejó de comer, su rostro se llenó de una preocupación profunda, y acarició la mano de Lorena con una ternura que rara vez, si es que alguna, me mostraba a mí. Paciencia, mi amor. Dios proveerá. No pierdas la fe. Ya verás que las cosas van a mejorar para la familia. Sabes que la familia siempre se ayuda, y nosotros no vamos a dejar que esos niños sufran. Algo saldrá. Regresé a la mesa y coloqué las tortillas humeantes en el centro, esquivando el brazo de Paco que intentaba alcanzar la sal. Nadie me dio las gracias. Ni siquiera me miraron. Volví a mi asiento invisible y observé mi plato de mole, que ya empezaba a formarse una nata oscura en la superficie al enfriarse. Oye, Mariana, dijo Rogelio con la boca llena de pollo y tortilla, salpicando unas gotas de salsa en el mantel, vi tu coche afuera cuando llegamos. Ese Honda tuyo ya suena como una cafetera vieja a punto de explotar. ¿No te da vergüenza llegar así a tu trabajo de finanzas con los grandes ejecutivos? Digo, si tanto dinero manejas y tan lista eres, deberías tener algo mejor, ¿no? Un Mercedes, o mínimo un coche del año. Sentí el calor subir a mis mejillas, una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Me lleva y me trae, Rogelio. Eso es lo que importa. Además, prefiero ahorrar para el futuro que gastar en apariencias, dije, manteniendo la voz baja y controlada. Ahorrar, siempre ahorrar, intervino mi padre, negando con la cabeza con un gesto de desaprobación total. Eres igualita a tu tía Gertrudis, que en paz descanse, que murió con el colchón lleno de billetes y sola como un hongo en la humedad. El dinero es para disfrutarse, Mariana, para vivir el momento. Mira a tu hermana, ellos sí saben vivir, siempre están alegres. Tú siempre con esa cara de preocupación. Miré a Lorena. Llevaba un bolso de diseñador nuevo colgado en el respaldo de la silla, probablemente una imitación de alta calidad o comprado a 24 meses sin intereses. Mientras yo usaba los mismos zapatos cómodos y prácticos desde hacía 2 años. Ellos sabían vivir, claro, pero yo sabía que Rogelio me había enviado un mensaje de texto desesperado la semana pasada pidiéndome prestados $200 para una emergencia médica de los niños que, curiosamente, coincidió con la final de la liga de fútbol y una apuesta que él mencionó haber perdido. No dije nada. Nunca decía nada. Solo bajé la mirada, partí un pedazo de tortilla y seguí comiendo en silencio, sintiéndome una extraña, una intrusa, una billetera ambulante disfrazada de oveja negra en mi propia manada. Esa noche, conduciendo de regreso a mi pequeño departamento alquilado en una zona segura pero modesta de la ciudad. El sonido ronco y quejumbroso del motor de mi viejo Honda Accord luchando por subir una pendiente me transportó de golpe al pasado. Fue un viaje mental involuntario a un día específico, un día que marcó la cicatriz emocional más profunda que llevaba en el alma, una herida que nunca había terminado de cerrar. Tenía 16 años. Era el año 2005. 3 años antes, cuando Lorena cumplió sus dulces 16, mis padres literalmente tiraron la casa por la ventana. Hubo una carpa blanca inmensa en el jardín, un DJ profesional con luces láser, un banquete de 3 tiempos y vestidos largos de seda. Pero el momento cumbre, el que quedó grabado en video y en la memoria colectiva de la familia, fue cuando mi padre le vendó los ojos y la llevó a la entrada de la casa. Allí estaba, brillando bajo la luz de la luna, un Volkswagen Beetle, un bocho último modelo, color rojo cereza, con un moño gigante plateado en el techo. Lorena gritó, saltó, lloró de emoción y se lanzó a los brazos de mis padres. Ellos la abrazaron con lágrimas en los ojos, como si acabara de ganar un premio Nobel de la Paz o descubierto la cura contra el cáncer. Para nuestra princesa, porque te mereces el mundo entero y más, dijo mi madre, limpiándose una lágrima con un pañuelo de encaje. Yo tenía 13 años entonces, observando desde un rincón, y recuerdo haber pensado con la inocencia de la edad, wow, cuando cumpla 16, también tendré mi momento especial. También me dirán que me merezco el mundo. Llegó mi turno 3 años después. No hubo carpa. No hubo DJ. No hubo luces láser. Solo una cena familiar pequeña, con un pastel de 3 leches comprado en oferta en el supermercado de la esquina, ese que tiene el glaseado un poco duro.
Yo estaba emocionada, a pesar de la sencillez. Había sacado puros dieces en la escuela ese semestre, era la mejor de mi clase en matemáticas y había ganado un concurso de oratoria. Pensé, ingenuamente, que mis padres valorarían mi esfuerzo y dedicación. Después del postre, mi padre se limpió la boca con la servilleta de papel, se reclinó en la silla y sacó un juego de llaves del bolsillo de su pantalón. Mi corazón dio un vuelco violento en mi pecho. Mis manos empezaron a sudar. «Ven afuera, Mariana», dijo con una sonrisa que no supe interpretar. Salí casi corriendo, con el corazón en la garganta, esperando ver algo brillante. Quizás no un auto nuevo de agencia como el de Lorena, entendía que los tiempos cambiaban, pero tal vez un seminuevo decente, algo bonito. Lo que vi hizo que mi sonrisa se congelara y luego se rompiera en 1000 pedazos invisibles. Estacionado en la acera, bajo la luz parpadeante de un farol de la calle, estaba el viejo Datsun de papá. Ese auto que tenía más óxido que pintura original. El parachoques trasero estaba atado con un alambre oxidado para que no se cayera. El asiento del conductor tenía un resorte traicionero que se te clavaba en la espalda baja si no te sentabas con extremo cuidado. Tenía casi 350.000 kilómetros recorridos y olía permanentemente a una mezcla nauseabunda de tabaco rancio, aceite quemado y perro mojado. «Ahí está», dijo mi padre, lanzándome las llaves al aire. «El tanque. Te va a servir para ir a la escuela y dejar de pedirme que te lleve. Es un auto con carácter». Me quedé parada en la acera, con las llaves frías en la mano, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas calientes. ¿El auto viejo de papá? ¿El que se descompone cada semana?, pregunté, con la voz temblorosa, incapaz de ocultar mi decepción. Lorena, que estaba recargada en su bocho rojo impecable, que mis padres seguían pagando, asegurando y manteniendo religiosamente, soltó una risita cruel y condescendiente. «Ay, no seas malagradecida, Mariana. Ese coche es un clásico vintage. Además, con lo mal que manejas y lo distraída que eres, mejor que choques ese pedazo de chatarra y no uno nuevo que cueste dinero de verdad». Miré a mi madre buscando apoyo, una señal de empatía, pero ella solo asintió, dándole la razón a su hija favorita. «Tu hermana tiene razón, mija. Además, Mariana, tú eres más práctica. No necesitas lujos para ser feliz. Lorena es más visual, es una artista, ella necesita cosas bonitas para inspirarse. Tú eres más de libros, de intelecto. A ti esas cosas no te importan». Esa frase se me quedó grabada a fuego en la psique: tú no necesitas cosas bonitas. Como si mi capacidad para conformarme y no exigir fuera una excusa válida para darme siempre las obras. Como si mi falta de berrinches fuera un permiso tácito para el abandono emocional y material. «Gracias, papá», dije finalmente, tragándome el nudo gigante en la garganta. No quería llorar frente a ellos. No quería darles el gusto de llamarme dramática o envidiosa. Esa noche, me senté dentro del Datsun oxidado, con el olor a viejo penetrando mi ropa y mis pulmones, y lloré hasta quedarme sin aire, golpeando el volante pegajoso. No lloraba por el coche en sí. Lloraba porque entendí el mensaje alto y claro, sin filtros: en esta familia, Lorena era la inversión a largo plazo, yo era el gasto necesario. Lorena era el trofeo para presumir, yo era la herramienta utilitaria. Fue ahí, en esa soledad metálica y fría, cuando hice un juramento sagrado conmigo misma, una promesa de sangre: nunca más voy a depender de ellos. Si quiero algo, voy a trabajar 10 veces más duro que nadie para conseguirlo. Y cuando lo tenga, será mío. Solo mío. Y nadie me lo podrá quitar. Ese auto viejo fue mi maldición y mi bendición disfrazada. Se averiaba cada 2 semanas, obligándome a aprender mecánica básica, a cambiar neumáticos bajo la lluvia y a ser ingeniosa con el dinero. Mientras Lorena chocaba su bocho 3 veces y mis padres pagaban las reparaciones y las multas sin chistar, yo aprendí el valor de cada peso gastado en refacciones. Aprendí que la justicia no existía en mi familia, así que tendría que construir mi propia justicia, ladrillo a ladrillo, dólar a dólar. De vuelta al presente, estacioné mi Honda, que aunque viejo y estéticamente desafortunado,
estaba impecable mecánicamente gracias a mis cuidados obsesivos. Frente al imponente edificio corporativo de cristal y acero donde trabajaba. Al cruzar las puertas giratorias, me transformaba. Dejaba de ser la hija opaca y decepcionante de Gustavo y Lourdes para convertirme en Mariana, la analista senior de inversiones. Aquí, mis trajes eran sobrios, colores neutros, comprados en rebajas pero de buena calidad y corte impecable. Mi reputación era de acero inoxidable, la primera en llegar con el café en mano, la última en irse, la que encontraba los errores decimales que nadie más veía en los balances millonarios. Mis compañeros de trabajo solían burlarse de mí, aunque con cierto cariño y respeto profesional. Hey, Mariana. ¿Hoy también trajiste tu famoso sándwich de atún? Bromeó Carlos, un asociado junior con un traje italiano demasiado ajustado que gastaba la mitad de su sueldo en cafés de marca, almuerzos caros y relojes. Vamos a ir al restaurante italiano nuevo de la esquina, dicen que el risotto es espectacular. Vente, yo invito el postre. Paso, Carlos. Tengo que terminar un reporte trimestral y quiero salir a tiempo hoy, mentí con una sonrisa practicada, sacando mi tupperware de vidrio con una ensalada de quinoa y pollo que había preparado meticulosamente la noche anterior. Me decían la monja financiera a mis espaldas. Lo sabía. Pensaban que estaba ahorrando porque tenía deudas estudiantiles enormes, o porque estaba enviando dinero a algún familiar enfermo, o simplemente porque era tacaña y no sabía disfrutar de la vida. No tenían ni la menor idea. Me senté en mi escritorio ergonómico, rodeada de pantallas con gráficos bursátiles parpadeando en rojo y verde. Abrí mi banca en línea en una ventana de incógnito y, asegurándome de que nadie estuviera mirando por encima de mi hombro, tecleé mi contraseña compleja de 20 caracteres. La pantalla cargó lentamente y ahí estaba el número, brillante y hermoso. $650,000. Era una cifra obscena para alguien que vivía con la austeridad monástica con la que yo vivía. Era el fruto acumulado de 10 años de bonos anuales no gastados, de inversiones agresivas pero inteligentes en el mercado de valores, de vivir en un departamento minúsculo con alquiler controlado donde el agua caliente era un lujo intermitente y de privarme de casi todo lujo superficial. Mientras Lorena y Rogelio cambiaban de iPhone cada año, compraban ropa que no necesitaban y se endeudaban para ir a Disney con los niños, yo metía cada centavo extra en fondos indexados y cuentas de alto rendimiento. Ese dinero no era solo moneda de cambio, era mi libertad condensada en píxeles. Era mi boleto de salida. Era mi armadura contra el mundo y contra mi familia. Mariana. La voz de Teresa, mi mejor amiga y la única persona en el mundo que conocía la magnitud de mi secreto, me sobresaltó, haciéndome minimizar la ventana del navegador de golpe. Teresa trabajaba en recursos humanos en el mismo edificio. Era una mujer vivaz, directa y leal hasta la médula. Cerré la pestaña del banco rápidamente, con el corazón acelerado. Me asustaste, mujer. Casi me da un infarto. Teresa cerró la puerta de mi oficina y se sentó en el borde de mi escritorio, bajando la voz a un susurro conspiratorio. ¿Ya viste las nuevas propiedades que te mandé al correo personal anoche? Sí, susurré, sintiendo una chispa de emoción cálida que rara vez me permitía sentir. Hay una que, creo que es la indicada. Es diferente a las demás. ¿La cabaña en las afueras? ¿La que tiene el solarium? Teresa sonrió, sus ojos brillando de emoción. Es preciosa, Mariana. Parece sacada de una revista. Pero está lejos. 1 hora de camino hasta aquí en tráfico pesado. ¿Estás segura? Exacto, dije, y ambas entendimos lo que eso significaba implícitamente. Lejos de la ciudad significaba lejos de los domingos obligatorios, lejos de las visitas sorpresa de Rogelio pidiendo dinero prestado un martes por la noche, lejos de la mirada crítica y constante de mi madre. Significaba fronteras geográficas. Escúchame bien, Mariana, dijo Teresa, poniéndose seria y agarrándome la mano. Si compras esa casa, no se lo digas a nadie. A nadie. Absolutamente a nadie de tu familia hasta que tengas las llaves en la mano y las escrituras registradas.
Y por lo que más quieras, no les digas cuánto te costó, ni lo grande que es el terreno, ni que tiene 2 baños. Tu madre tiene un radar para el dinero ajeno que da miedo, es como un tiburón que huele sangre a kilómetros. No te preocupes, le aseguré, aunque sentí un nudo de ansiedad en el estómago. Mi plan es decirles que es una casita vieja, casi una ruina, que necesita muchas reparaciones costosas. Que me endeudé hasta el cuello con el banco y que voy a estar pagando intereses por 30 años. Si creen que estoy pobre y endeudada, me dejarán en paz. La lástima es mejor escudo que la envidia. Teresa me miró con escepticismo, ladeando la cabeza. Ojalá tengas razón, amiga. Pero ten mucho cuidado. Cuando la gente que está acostumbrada a recibir todo gratis y a vivir del esfuerzo ajeno huele que la fuente de dinero se está secando o se está desviando a otro lado, se vuelven peligrosos. Se vuelven impredecibles. Sus palabras resonaron en mi cabeza todo el día, pero la imagen de esa cabaña, con su porche de madera rodeado de árboles y su chimenea de piedra, era más fuerte que el miedo. Por primera vez en mi vida, iba a hacer algo monumentalmente egoísta. Iba a comprar un hogar solo para mí. Un lugar donde nadie me diría que no merezco cosas bonitas. 2 días después, un miércoles por la tarde, estaba en medio de una reunión virtual crítica con los socios de Nueva York. Mi teléfono personal, que siempre mantenía en silencio boca abajo sobre el escritorio, comenzó a vibrar violentamente, haciendo un ruido sordo contra la madera. Era mamá. Lo vi por el rabillo del ojo. Lo ignoré. Vibró de nuevo. Y otra vez. La insistencia era su marca registrada. Suspiré, disculpándome con mis colegas en inglés, apagué la cámara un segundo y rechacé la llamada enviando un mensaje rápido pregrabado: estoy trabajando, te llamo luego. Sabía que eso la molestaría profundamente. Para doña Lourdes, mi trabajo era solo un pasatiempo glorificado, algo que hacía para entretenerme, y que inaceptablemente me impedía cumplir con mis deberes sagrados familiares. A la hora del almuerzo, me encerré en mi oficina y devolví la llamada, preparándome mentalmente para el regaño habitual, ensayando mis disculpas vacías. Hasta que te dignas a contestar a tu madre, fue su saludo. Seco. Cortante. Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Directo a la yugular de la culpa. Estaba en una reunión importante con los directores de Londres y Nueva York, mamá. No podía salirme. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien con papá? ¿Pasó algo con los niños? Tu padre está bien, gracias a Dios, y no a ti que nunca vienes a verlo entre semana para ver si sigue vivo. Te llamo porque el sábado vamos a hacer una carne asada grande por el cumpleaños de Rogelio. Tienes que venir. No es opcional. Y Mariana, por favor, haz un esfuerzo y trae un buen regalo esta vez. El pobre ha estado muy deprimido y estresado por el trabajo, necesita animarse. Rodé los ojos tan fuerte que me dolieron, agradeciendo al universo que no fuera una videollamada. Mamá, le regalé un reloj de marca el año pasado que me costó $300 y lo vendió a los 2 meses en una casa de empeño. Lo perdió. Defendió ella de inmediato, con esa ceguera selectiva que solo tienen las madres. Se le cayó en el gimnasio. Deja de ser tan rencorosa y materialista. En fin, te esperamos a las 2 de la tarde. No llegues tarde como siempre, que la comida se enfría. Estaba a punto de colgar, agotada emocionalmente solo por esos 2 minutos de conversación, cuando cometí el error fatal. El error que desencadenaría la tormenta. Estaba mirando en mi computadora las fotos de la cabaña otra vez, soñando despierta, navegando por las imágenes del jardín trasero, imaginando dónde pondría mis macetas de albahaca y romero. La guardia se me bajó. Mamá, tal vez llegue un poco tarde el sábado, dije, con la voz un poco más suave, distraída por la belleza de las vigas de madera en la foto. Tengo una cita por la mañana. ¿Cita? Su tono cambió instantáneamente, girando 180 grados de acusatorio a inquisitivo y emocionado. ¿Con un hombre? ¡Ay, Virgen Santísima, por fin! ¿Quién es? ¿Es abogado? ¿Tiene dinero? Cuéntame todo. No, mamá, no es un hombre,
me reí nerviosamente, dándome cuenta de que había hablado de más. Estoy viendo una casa. Tengo una cita con una inmobiliaria. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso, pesado, eléctrico. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Por qué había dicho eso? ¿Por qué no pude inventar que tenía dentista? ¿Una casa? Repitió ella, pero su voz sonaba diferente. Ya no era agresiva. Era dulce. Una dulzura empalagosa, pegajosa y artificial que me puso los pelos de punta de los brazos. Era la voz que usaba cuando quería pedirme dinero. ¿Vas a comprar una casa, mija? ¿Tú sola? Bueno, estoy pensando, traté de minimizarlo, retrocediendo verbalmente. Es solo una idea vaga. Estoy harta de pagar alquiler y tirar el dinero a la basura. Quiero ver qué hay en el mercado. Pero qué noticia tan maravillosa, bendito sea Dios. Exclamó ella, y podía escuchar casi físicamente la maquinaria de su cerebro trabajando a 1000 revoluciones por minuto, calculando, planificando. Gustavo. Gustavo, ven acá rápido. Tu hija va a comprar casa. Por fin sentó cabeza. Mamá, espera, no es nada seguro, no te emociones, intenté frenarla, pero era como tratar de detener un tren de carga con las manos desnudas. Ay, hija, qué orgullo. Siempre supe que eras la inteligente de la familia, la hormiguita trabajadora. ¿Y dónde es? ¿Cuántos cuartos tiene? ¿Es grande? ¿Tiene jardín para los niños? Es pequeña, mamá. Muy pequeña. Apenas cabe una persona, es casi un estudio, mentí, recordando desesperadamente el consejo de Teresa. Está lejísimos. No importa el tamaño. Lo que importa es que es propiedad, es patrimonio. Ay, mija, esto cambia todo. Tenemos que celebrar el sábado en grande. Voy a hacer mole también. No faltes. Te quiero mucho, mi niña. Colgó. Me quedé mirando el teléfono con una sensación de náusea profunda en el estómago. Te quiero mucho. Hacía años que no me decía esas 3 palabras sin pedirme algo a cambio inmediatamente después. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Teresa tenía razón. Había despertado a la bestia. Pero en ese momento, sentada en mi oficina climatizada, no tenía ni la más remota idea de la magnitud del plan maquiavélico que mi madre acababa de poner en marcha en esos 30 segundos de silencio. Pensé, ingenuamente, que solo querría presumir con las vecinas de que su hija compró casa. Qué equivocada estaba. No sabía que para ellos, mi éxito no era mío, era un recurso natural familiar que acababa de ser descubierto, como encontrar un pozo petrolero en el patio trasero. Y ellos ya estaban afilando los taladros para extraer hasta la última gota. El sábado por la mañana, antes de la temida carne asada, conduje hacia el norte, alejándome de la ciudad. A medida que la jungla de concreto, el ruido incesante y el smog gris quedaban atrás en mi retrovisor, sentía como mis hombros, perpetuamente tensos y cargados, comenzaban a relajarse. El paisaje cambió gradualmente de edificios grises y cables eléctricos a colinas verdes, cielos abiertos y azules, y parches de bosque. Llegué a la propiedad 45 minutos después. La agente inmobiliaria, la señora Ibarra, una mujer mayor con cabello plateado y una sonrisa amable y genuina que inspiraba confianza, me estaba esperando en la puerta de madera rústica. Bienvenida al refugio, Mariana, dijo ella, extendiéndome la mano. Así le llamaba el dueño anterior, un escritor que buscaba paz. Y creo que es justo lo que usted busca. La casa no era ostentosa ni pretendía ser una mansión. Era una cabaña de estilo rústico pero moderna, con revestimiento de madera oscura tratada y un porche amplio que rodeaba la mitad de la estructura, perfecto para poner unas mecedoras. Estaba situada en un terreno de 2000 metros cuadrados, rodeada de pinos altos y encinos viejos que susurraban con el viento. No se escuchaban bocinas, ni gritos de vecinos peleando, ni música de reggaetón a todo volumen. Solo el viento suave entre las ramas y el canto de los pájaros silvestres. Al entrar,
el olor a madera de pino, cera de abejas y un toque de lavanda me envolvió como un abrazo cálido. La sala principal tenía techos altos de doble altura con vigas de madera expuestas y una chimenea de piedra de río que pedía a gritos ser encendida en una noche fría de invierno con un buen libro en la mano. La cocina era modesta pero funcional, con una ventana grande sobre el fregadero que daba al jardín trasero, permitiendo que la luz natural inundara el espacio. Tiene 2 habitaciones, explicó la señora Ibarra, guiándome. La principal aquí abajo, con su propio baño, y un loft abierto en la parte superior que puede servir como segunda habitación de visitas o, mejor aún, como un estudio privado. Y, por supuesto, la joya de la casa, el solarium. Me llevó a la parte trasera. El solarium era una habitación añadida con paredes y techo de cristal que miraba directamente al bosque denso. Imaginé poner mi escritorio allí, trabajando con mi laptop rodeada de verde, viendo a las ardillas jugar y a los colibríes beber néctar. Imaginé tomar mi café en silencio absoluto, sin nadie que me juzgara, sin nadie que me pidiera dinero, sin nadie que me dijera qué hacer. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo y visceral que dolía físicamente. Sentí que por fin podía respirar. Es perfecta, susurré, con la voz quebrada. Es más que una casa. Es un hogar. Hay un par de ofertas más que llegaron ayer, advirtió la señora Ibarra suavemente, con honestidad, pero el dueño es un hombre sentimental. Prefiere venderla a alguien que la ame y la cuide, no a un desarrollador que quiera tirarla para hacer condominios de lujo. La quiero, dije con firmeza, una firmeza nacida de las entrañas que rara vez mostraba fuera de la oficina. Tengo el dinero. No necesito aprobación bancaria. Puedo pagar el enganche del 50% hoy mismo con una transferencia y el resto en efectivo al cierre en 2 semanas. Sin bancos, sin esperas, sin complicaciones. La señora Ibarra abrió los ojos con sorpresa, pero sonrió ampliamente. Entonces, creo que acabas de comprar una casa, Mariana. Felicidades. Firmamos los papeles preliminares allí mismo, apoyadas en la isla de la cocina. Mis manos temblaban al sostener la pluma, pero no de miedo, sino de adrenalina pura y euforia. Era la compra más grande de mi vida. Y lo mejor de todo, era mía. Absolutamente mía. Mi nombre, y solo mi nombre, estaría en la escritura. Mariana de la Garza. Sin copropietarios, sin avales, sin deudas familiares. Al salir de allí, conduciendo hacia la casa de mis padres para la fiesta de Rogelio, me sentía invencible, como si llevara una armadura invisible. Tenía un secreto hermoso de madera y piedra escondido en el bosque, lejos de sus garras. Pensé que nada podía arruinar mi felicidad. Pero estaba subestimando gravemente la capacidad de mi familia para convertir los sueños en pesadillas y para apropiarse de lo que no les pertenecía. Llegué a la fiesta con una sonrisa que no podía borrar, aunque traté conscientemente de atenuarla al entrar para no levantar sospechas. La casa de mis padres ya estaba llena de gente, tíos, primos lejanos, amigos ruidosos de Rogelio. La música de banda retumbaba en las bocinas alquiladas, haciendo vibrar las ventanas. Apenas crucé la puerta de la reja, noté algo extraño en el ambiente. Normalmente, mi llegada pasaba desapercibida, como si fuera parte del mobiliario. Pero hoy, mi tía Chelo, la chismosa oficial de la familia, me saludó con un abrazo sofocante y un beso sonoro en la mejilla. Aquí está la mujer del momento. La gran inversora. Gritó para que todos oyeran. Felicidades, mija. Qué calladito te lo tenías. Me tensé, mi sonrisa vaciló. ¿Mamá ya les había contado? Por supuesto que sí. Gracias, tía, aunque todavía no es seguro, murmuré, tratando de bajar las expectativas. Caminé hacia el patio trasero esquivando niños que corrían. Mi madre estaba sirviendo tacos de carne asada. Al verme, dejó el cucharón, se limpió las manos en el delantal y corrió hacia mí. Mi niña. Y llegaste. Ven, ven, te guardé el mejor lugar. Siéntate aquí junto a tu hermana.
Me sentaron en la cabecera de la mesa larga, un lugar reservado habitualmente para papá o para Rogelio en su cumpleaños. Lorena me miró con una sonrisa extraña, fija, casi depredadora, como un gato mirando un canario gordo. Mamá dice que ya fuiste a ver la casa hoy en la mañana. ¿Qué tal? ¿Es bonita? ¿Tiene buenos acabados? Es acogedora, dije, tomando un sorbo largo de mi refresco para ganar tiempo y mojar mi garganta seca. Pero es muy vieja, Lorena. Necesita mucho trabajo. El techo tiene goteras graves, la tubería es antigua y, creo que vi termitas en la madera. Es un proyecto de restauración, básicamente. Intenté hacerla sonar terrible, una carga financiera. Pero Rogelio, que estaba abriendo su tercera cerveza y ya tenía los ojos un poco vidriosos, intervino con entusiasmo excesivo. Las casas viejas tienen buenos huesos, Mariana. Son sólidas. Con una manita de gato, pintura y unos arreglos quedan de lujo. Oye, ¿y el terreno, es grande? Digo, ¿cabe una piscina inflable de esas grandes o unos juegos de jardín para los niños? Ya sabes, columpios, resbaladillas. Se me encendió una alarma roja en la cabeza, una sirena de advertencia. ¿Por qué le importaba a Rogelio si cabían juegos para niños en mi casa de soltera? No tiene jardín, prácticamente, mentí descaradamente, rezando para que no notaran mi nerviosismo. Es puro monte, hierba mala y piedras. Muy peligroso para niños, hay víboras y alacranes. Ay, no seas exagerada, Mariana, dijo Lorena, desestimando mi comentario con un gesto de la mano. A los niños les encanta la naturaleza y la aventura. Además, Hugo necesita espacio para correr y quemar energía, en el departamento se la pasa encerrado jugando videojuegos y engordando. Sería muy bueno para su salud que tuviera un lugar verde para ir los fines de semana. Los fines de semana. Ok, respiré un poco. Eso sonaba manejable. Tal vez querían visitarme de vez en cuando para hacer un picnic. Podía tolerar eso. Una visita al mes, quizás, con reglas estrictas. Pero entonces, mi celular empezó a vibrar en mi bolsillo. Era un mensaje de WhatsApp de Lorena, a pesar de que estaba sentada justo frente a mí comiendo un taco. Lo abrí discretamente bajo la mesa. Era un enlace a una página de muebles en línea. La imagen mostraba unas literas triples modernas con escritorio incorporado. Debajo, el texto decía, oye, ¿crees que algo así quepa en la segunda recámara? Mide bien las paredes porfa cuando vuelvas a ir. Me quedé helada. El taco se me atragantó. ¿Segunda recámara? ¿Literas triples? Levanté la vista lentamente y vi a mamá y a Lorena intercambiando miradas cómplices, sonrisitas secretas. De repente, las preguntas inocentes de la semana pasada cobraron un sentido macabro. ¿Cuántos baños tiene?, preguntó mamá ayer. ¿Hay buenas escuelas públicas cerca de esa zona?, preguntó Lorena anteayer mientras se limaba las uñas. No eran preguntas de curiosidad casual. Eran preguntas de logística. Eran preguntas de planificación estratégica. Sentí que me faltaba el aire, como si el corsé de las expectativas familiares me estuviera apretando los pulmones. No estaban felices por mí. Estaban evaluando mi casa como si fuera un nuevo activo corporativo listo para ser explotado, una sucursal familiar gratuita. Mariana, ¿te sientes bien? Te pusiste pálida como un fantasma, dijo mi padre, notando mi cambio de color. Sí, papá. Solo, el calor y el sol, respondí, poniéndome de pie bruscamente. Voy al baño a mojarme la cara. Me encerré en el baño de visitas y me eché agua fría en la cara, mirándome al espejo. Mis pupilas estaban dilatadas. Estás paranoica, Mariana, me dije a mí misma, tratando de calmar mi respiración. Solo están emocionados. No son tan descarados. Nadie en su sano juicio asumiría que puede mudar a sus 3 hijos a tu casa sin preguntar primero. Eso es locura. Eso es de sociópatas. Pero en el fondo, conocía a mi familia mejor que a nadie. La palabra límites no existía en su vocabulario. Para ellos, el concepto de propiedad privada era flexible cuando se trataba de mí.
Su lema no dicho era, lo tuyo es mío, y lo mío es mío. Y yo acababa de comprarles, sin saberlo, su nuevo palacio. Pasaron 2 semanas de tensión silenciosa. El proceso de cierre fue rápido gracias a mi pago en efectivo y a la eficiencia de la señora Ibarra. Las llaves de la cabaña ya estaban en mi bolso, pesando como un tesoro secreto, un amuleto de poder. Había planeado darles la noticia oficial esa noche en la cena, con un discurso preparado sobre reglas claras: es mi casa, vivo sola, visita solo con invitación previa. Llegué a casa de mis padres un martes por la tarde, algo inusual en mi rutina, pero necesitaba recoger una correspondencia bancaria importante que todavía llegaba a su dirección por seguridad, ya que en mi edificio robaban el correo a veces. La puerta principal estaba entreabierta, dejando escapar el aire fresco del interior. Iba a gritar y ya llegué, para anunciar mi presencia, pero escuché la voz de Lorena proveniente de la cocina. Estaba llorando. O al menos, haciendo ese sonido quejumbroso y nasal que ella llamaba llorar, pero que yo sabía que era su táctica para conseguir cosas. Me detuve en el pasillo oscuro, oculta por la sombra de la escalera, instintivamente conteniendo la respiración. Es que ya no aguanto más, mamá. Te lo juro. El dueño del departamento es un ogro avaro. Nos subió la renta otra vez un 15%. Y Rogelio dice que con lo que gana de comisiones no nos alcanza ni para comer carne si pagamos eso. Estamos ahogados. Ya, mi vida, tranquila, no llores que te salen arrugas, era la voz de mi madre, consolándola con ese tono dulce que nunca usaba conmigo. Ya todo está resuelto. Solo tenemos que tener un poquito de paciencia a que Mariana firme las escrituras. ¿Pero estás segura de que nos va a dejar?, preguntó Lorena, sorbiendo la nariz ruidosamente. Ya sabes cómo es ella de especialita y egoísta con sus cosas. Nunca le ha gustado compartir. Por favor, Lorena. Intervino la voz grave y autoritaria de mi padre, que estaba sentado a la mesa. Esa casa es demasiado grande para una sola mujer solterona sin hijos ni perro. Es un desperdicio de espacio y recursos. Además, es su deber moral. Nosotros la apoyamos cuando estaba estudiando, le dimos techo y comida. Ahora le toca a ella devolver la mano y sacrificarse por la familia. Sentí una punzada de ira tan aguda que tuve que morderme el labio. ¿Me apoyaron? Me cobraban renta desde el día que cumplí 18 años, mientras a Lorena le pagaron la boda y la luna de miel en Cancún. El plan es perfecto, continuó mi madre, y lo que dijo a continuación hizo que mis rodillas temblaran y mi estómago se revolviera. Escuchen bien, ustedes no renuevan el contrato de su departamento este mes. Les dicen hoy mismo que se van el día 30. Así, cuando Mariana tenga las llaves y nos diga ya es mía, ustedes ya estarán con las cajas listas y sin casa. No tendrá opción. No va a tener corazón para dejar a sus sobrinos en la calle. Es su sangre. La pondremos entre la espada y la pared. ¿Y si dice que no?, preguntó Rogelio, con un tono más preocupado por su propia comodidad que por la moralidad del asunto. ¿Y si se pone loca? No va a decir que no, aseguró mamá con una confianza escalofriante y absoluta. Mariana siempre hace lo que se le dice al final. Ladra un poco, se queja, pero no muerde. Es débil. Además, ya le dije al padre Anselmo en la iglesia que rece por la generosidad de mi hija y le conté a todas las vecinas que nos va a ayudar. Si se niega, va a quedar como el diablo, como la hija ingrata ante toda la comunidad. La vergüenza social la obligará. Oye, suegra, dijo Rogelio, masticando algo, vi en las fotos que la casa tiene un cuarto con mucha luz atrás, ese de vidrios. Ese sería perfecto para nosotros como recámara principal. Mariana puede quedarse con el cuartito de arriba, el loft ese, total, ella solo va a dormir, se la pasa trabajando todo el día en la oficina. No necesita lujos. Ah, claro, asintió Lorena, ya más animada y dejando de llorar. Y con lo que nos ahorremos de renta y luz, podemos dar el enganche para cambiar la camioneta, que ya me da vergüenza ir a recoger a los niños al colegio en esa carcacha vieja. Quiero una SUV blanca. Me tapé la boca con ambas manos para no gritar,
para no vomitar ahí mismo. No era una suposición. No era un malentendido inocente. Era una emboscada premeditada, fría y calculadora. Habían decidido no renovar su contrato de alquiler basándose en una propiedad que ni siquiera era suya. Planeaban invadir mi santuario, relegarme al ático de mi propia casa y usar mi dinero para comprarse autos nuevos y mantener su estatus social. Y lo peor, lo más doloroso, mi madre contaba con mi culpa, mi sumisión y mi miedo al que dirán como sus mejores armas. Mariana siempre hace lo que se le dice. Me veían como un peón, no como una hija. Retrocedí silenciosamente, paso a paso, con el corazón roto pero los ojos secos de pura furia. Salí de la casa, me subí a mi auto, cerré la puerta con cuidado extremo para no hacer ruido, y conduje hasta la esquina antes de detenerme porque mis manos temblaban demasiado para sostener el volante. La ira que sentía no era caliente y explosiva. Era fría. Era un bloque de hielo en mi pecho. Durante 35 años había buscado su aprobación, había mendigado su amor. Y todo ese tiempo, ellos solo me veían como un plan de respaldo, como una póliza de seguro para cuando la hija de oro fallara. Se acabó, dije en voz alta en la soledad de mi auto, golpeando el tablero. Se acabó la Mariana débil. Esa noche no fui a cenar. Apagué mi teléfono. Tenía que preparar mi propia estrategia. Si ellos querían guerra, tendrían guerra. Pero no contra la Mariana sumisa que conocían. Iban a conocer a la Mariana que negociaba contratos millonarios con tiburones financieros y nunca parpadeaba. Y esta vez, no iba a ceder ni un centímetro. El domingo siguiente llegó, cargado de una tensión eléctrica que solo yo podía sentir. La cena de celebración oficial. Sabía que este era el momento. Había llevado los papeles de la casa en mi bolso, no para mostrarlos con orgullo, sino como un recordatorio tangible y legal de que la propiedad era mía y de nadie más. Era mi escudo. La atmósfera en casa de mis padres era festiva, casi histérica. Mi madre había cocinado mis platillos favoritos, chiles en nogada, algo laborioso que nunca hacía solo porque sí. Había puesto el mantel de encaje blanco reservado para Navidad. Siéntate, siéntate, mi reina. Insistió mamá, sirviéndome una copa de vino tinto. Hoy celebramos el éxito de la familia. Lorena me sonreía tanto que parecía que le dolía la cara, una mueca rígida de amabilidad forzada. Rogelio estaba inusualmente servicial, rellenando mi copa cada vez que daba un sorbo pequeño. Por Mariana, brindó papá, levantando su copa con solemnidad. Que ha demostrado ser una mujer de recursos y visión. Salud, dijeron todos al unísono. Bebí un sorbo, saboreando la ironía amarga del momento. Después del plato fuerte, cuando todos estaban satisfechos y relajados, mamá dio la señal visual. Se aclaró la garganta, se alisó el vestido y sonrió con esa dulzura peligrosa que ahora reconocía como una trampa. Bueno, hija, ya que ya tienes las llaves y todo es oficial, tenemos una sorpresa maravillosa para ti. Hemos estado trabajando en esto toda la semana. Lorena sacó un rollo de papel grande de debajo de la mesa y lo extendió triunfalmente sobre el mantel, apartando los platos sucios con impaciencia. Era un plano de mi casa, dibujado a mano con plumones de colores, pero sorprendentemente detallado. Estuvimos pensando mucho en cómo ayudarte a decorar y organizar para optimizar el espacio, empezó Lorena, hablando rápido, atropellando las palabras. Mira, esta habitación de abajo es la más grande y tiene baño propio. Pensamos que Rogelio y yo podemos quedarnos aquí. El baño está cerca, lo cual es bueno para Beto que todavía está aprendiendo a ir al baño y tiene accidentes en la noche. Señaló con su uña manicurada el solarium, mi santuario de paz. Este cuarto de cristal es hermoso, tiene mucha luz. Aquí vamos a poner la sala de juegos y estudios de los niños. Hugo necesita espacio para su consola, su televisión y sus juguetes, y Lupita puede tener su rincón de muñecas. ¿Y yo? Pregunté, con una voz tranquila, casi susurrada, que contrastaba violentamente con la tormenta que rugía en mi interior. Tú te quedas con el loft de arriba, dijo mamá, señalando el espacio pequeño en el plano, como si fuera la solución más obvia del mundo.
Es perfecto para ti. Es privado, tranquilo, apartado. Y como vas a estar trabajando todo el día para pagar la hipoteca, realmente solo necesitas un lugar para dormir. Es tu rincón de soltera. Además, intervino Rogelio, recostándose en su silla con arrogancia, hicimos las cuentas por ti. Si nosotros nos mudamos contigo, nos ahorramos la renta y los servicios de nuestro departamento. Tú pagas la hipoteca y el mantenimiento de la casa, claro, porque está a tu nombre y es tu inversión, pero nosotros nos encargamos de, no sé, cortar el pasto los fines de semana o sacar la basura. Y la comida, agregó Lorena magnánimamente. Nosotros compramos el súper básico. Bueno, leche, cereal, esas cosas. Tú compras tus cosas especiales de dieta orgánica, que son muy caras. ¿Qué les parece? Preguntó papá, mirando alrededor de la mesa y sonriendo como si acabaran de resolver la ecuación de la paz mundial. Es un plan brillante. Ganamos todos. La familia unida bajo un mismo techo, como debe ser. Los niños crecen con su tía favorita, tú no estás sola y triste allá en el monte, y Lorena puede ahorrar para el futuro de tus sobrinos. Hubo un silencio expectante. Todos me miraban con ojos brillantes y depredadores, esperando mi capitulación habitual. Esperaban el bueno, está bien. Esperaban el si ustedes creen que es lo mejor. Esperaban a la Mariana sumisa de siempre. Miré el plano dibujado con colores infantiles sobre la mesa. Habían tachado la palabra estudio en mi solarium y habían escrito juguetes con letras rojas grandes. Habían puesto recámara Lore y Roge en mi habitación principal. Se habían repartido mi vida como si fuera un pastel. Me puse de pie lentamente, sintiendo el poder correr por mis venas. Tomé el plano con una mano. Lo arrugué lentamente en una bola compacta. El sonido del papel crujiendo fue el único ruido en la habitación, fuerte y definitivo. No, dije. La sonrisa de mamá vaciló, confundida. ¿Cómo que no? Mija, ¿no te gusta la distribución? Podemos cambiar a los niños de cuarto si prefieres. No me refiero a la distribución, mamá. Me refiero a todo. Al concepto entero. No van a vivir conmigo. Nadie va a vivir conmigo. Esa es mi casa. Mía. Y solo mía. Él no quedó flotando en el aire cargado de humo de cigarro y olor a chiles, pesado como una granada a punto de detonar. Lorena fue la primera en reaccionar, rompiendo el shock inicial. Soltó una risa nerviosa, aguda. Ay, Mariana, qué buenas bromas haces, siempre con tu humor seco. Pero ya en serio, tenemos que ver la logística de la mudanza porque el camión llega el sábado a las 8 de la mañana. No hay mudanza, Lorena, mi voz subió un tono, firme, cortante y fría como el acero. No contrataste un camión para mi casa, porque no tienes permiso para entrar en ella. No vas a cruzar el umbral con tus cajas. Rogelio dejó caer su tenedor. El metal golpeó la cerámica del plato con un clang agudo que hizo saltar a todos. Espera, espera, cuñada. Creo que no estás entendiendo la gravedad de la situación. Nosotros ya dimos aviso en el departamento. Tenemos que entregar las llaves el día 30, o sea, en 5 días. Ya no hay vuelta atrás. No tenemos a dónde ir. Eso suena como un problema de planificación de ustedes, no mío, respondí fríamente, mirándolo a los ojos. Ustedes asumieron. Ustedes apostaron con mi vida sin consultarme. Y perdieron. Papá golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo saltar las copas de vino y derramando el líquido rojo como sangre sobre el mantel blanco. Mariana. No le hables así a tu familia. Insolente. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loca por el dinero? Tu hermana necesita ayuda. Es sangre de tu sangre. ¿Y dónde estaba mi sangre cuando yo comía arroz y frijoles durante 3 años para ahorrar el enganche, mientras ustedes iban a restaurantes cada fin de semana? Pregunté, sintiendo cómo la ira contenida durante décadas empezaba a desbordarse como un dique roto. ¿Dónde estaba mi sangre cuando se burlaban de mi auto viejo y me llamaban tacaña?
¿Dónde estaban cuando necesitaba ayuda para pagar mis libros de la universidad mientras ustedes le pagaban las vacaciones a Lorena? Eso es pasado. Gritó mamá, poniéndose roja de furia, levantándose de la silla. Eres una resentida. Dios mío, he criado a un monstruo egoísta. ¿Vas a dejar a tus sobrinos en la calle? ¿A unos niños inocentes que te adoran? Ustedes los están dejando en la calle, no yo, señalé con el dedo índice a Lorena y Rogelio, que me miraban con odio. Ustedes, como padres irresponsables, cancelaron su contrato de alquiler sin tener un lugar seguro a donde ir, basándose en la asunción arrogante y parasitaria de que yo iba a sacrificar mi vida, mi privacidad y mi dinero por ustedes otra vez. Pues se acabó. La respuesta es no. No hay negociación. Lorena estalló en llanto. Un llanto feo, histérico, con mocos y gritos. Eres mala. Te odio. Y siempre has tenido celos de mí porque yo tengo una familia hermosa y tú estás sola, vieja y amargada con tus gatos imaginarios. Ojalá te mueras sola en esa casa maldita y nadie encuentre tu cuerpo. Basta. Grité, y mi voz resonó con una autoridad y un volumen que nunca había usado en esa casa, haciendo que incluso mi padre retrocediera un paso. Me voy. Y no intenten seguirme. Y no intenten ir a mi casa. Agarré mi bolso con fuerza y caminé hacia la puerta con pasos largos y decididos. Si cruzas esa puerta, Mariana, olvídate de que tienes padres. Bramó mi padre, con el rostro desencajado por la furia, las venas del cuello marcadas. Te desheredo. No vuelvas a buscarnos cuando te des cuenta de que el dinero no te abraza por las noches. Me detuve con la mano en el picaporte frío de metal. Me giré una última vez para ver el cuadro, mamá llorando dramáticamente en la silla, papá rojo de ira, Lorena y Rogelio mirándome con una mezcla de odio y pánico. Prefiero que me abrace mi dinero y mi soledad a que me abrace una familia que solo me quiere para chuparme la sangre y usarme como cajero automático. Adiós. Salí y azoté la puerta con todas mis fuerzas. El sonido fue definitivo, como un disparo. Caminé hacia mi auto bajo la lluvia que empezaba a caer, sintiendo que las piernas me fallaban, pero con el corazón latiendo con un ritmo nuevo y poderoso, el ritmo de la libertad absoluta. Pensé, ingenuamente, que al irme se acabaría el conflicto inmediato, que entenderían el mensaje. Pero subestimé gravemente la capacidad de asedio y manipulación de mi familia cuando se ven acorralados financieramente. La guerra física había terminado esa noche, pero la guerra digital y psicológica apenas comenzaba. A la mañana siguiente, al encender mi teléfono, tenía 53 notificaciones nuevas. El aparato parecía vibrar con odio. Mensajes de voz de mamá, alternando entre el llanto y la furia. Hija, por favor, recapacita. Tu padre tiene la presión alta. Casi le da un infarto anoche por tu culpa. Tuvimos que llamar al médico. ¿Quieres matarlo? ¿Quieres cargar con esa culpa toda tu vida? Mariana, los niños están preguntando por qué la tía Mariana no los quiere. Paco está llorando en su cuarto. ¿Qué les digo? ¿Que su tía es un monstruo sin corazón? Mensajes de texto de Lorena, escritos en mayúsculas, eres una perra egoísta. Ojalá se te queme la casa con todo y tu dinero. Luego, 5 minutos después, un cambio de táctica bipolar, por favor, hermanita. Solo un mes. Te lo juro por Dios que buscamos algo más mientras. No nos dejes en la calle. Rogelio está desesperado. Pero no se detuvo ahí. Empezaron a involucrar a la familia extendida, esa red de tías y primos que nunca se preocupaban por mí pero que adoraban el drama. Mis tías, esas señoras que solo veía en Navidad, de repente tenían opiniones muy fuertes y morales sobre mis finanzas. Tía Chelo me escribió un testamento en Facebook, en mi muro público. ¡Qué decepción, mija! La familia es sagrada. El dinero va y viene, pero la sangre es para siempre. Dale techo a tu hermana, Dios te lo multiplicará. No seas como el rico del Evangelio que no ayudó a Lázaro. Incluso mi prima segunda, a la que no veía desde hacía 10 años, comentó en una foto mía antigua, no puedo creer que seas tan mala persona. Pobre Lorena, siempre tan buena contigo.
El karma existe. Me estaban haciendo gaslighting a nivel industrial. Me hacían dudar de mi propia cordura. Me sentaba en el suelo de mi departamento semivacío, rodeada de cajas de mudanza, y pensaba, ¿soy yo la mala? ¿Es verdad que soy egoísta? Tengo espacio de sobra, podría dejarlos quedarse un tiempo, tal vez no sea para tanto. La culpa, inculcada y cultivada desde la infancia como un mecanismo de control, es un veneno potente y lento. Fui a trabajar con ojeras profundas y los ojos rojos. Teresa me vio entrar, me agarró del brazo y me arrastró a la sala de conferencias vacía. ¿Qué te pasa? Pareces un zombi que acaba de salir de su tumba. Le conté todo, sollozando. Le mostré los mensajes crueles, las fotos manipuladoras de mis sobrinos tristes que me enviaba Lorena. Teresa agarró mi teléfono con decisión y empezó a teclear furiosamente. ¿Qué haces? Pregunté, asustada. Bloquear. Bloquear. Bloquear, dijo ella rítmicamente, como un mantra de protección. Mariana, escúchame bien. No son peticiones de ayuda. Son manipulaciones de manual. Son parásitos. Si los dejas entrar una noche, solo una, nunca se irán. Tienen derechos de ocupantes después de cierto tiempo. ¿Quieres tener que sacar a tu hermana y a tus sobrinos con la policía en 3 meses? ¿Quieres vivir ese infierno? No. Dios no, susurré, horrorizada ante la imagen. Entonces mantente firme. No contestes. No leas. Borra todo. El silencio es tu mejor arma. Esa tarde, salí del trabajo y fui directamente a la compañía telefónica. Cambié mi número de teléfono. Solo se lo di a mi jefe, a recursos humanos y a Teresa. Desactivé mis cuentas de redes sociales temporalmente. El silencio digital que siguió fue aterrador al principio, como estar en el vacío, pero luego se convirtió en una paz necesaria. Sin embargo, sabía que no se rendirían tan fácil. El día 30 se acercaba. El reloj corría. La desesperación los haría peligrosos e irracionales. Y yo tenía que estar preparada. Era viernes por la noche, el día 29. Estaba en mi viejo departamento terminando de empacar las últimas cajas frágiles. La mudanza a la cabaña estaba programada para el día siguiente a primera hora. Había contratado una empresa de mudanzas costosa, privada y discreta, firmando un acuerdo de confidencialidad para que nadie supiera a dónde iba. De repente, golpearon la puerta. No fue un toque cortés de un vecino o del repartidor de pizza. Fue un aporreo violento, furioso, que hizo vibrar el marco. Mariana. Abre la maldita puerta. Era la voz de Rogelio, distorsionada por la ira. Sabemos que estás ahí. Vimos tu coche. Abre. Esa era la voz de papá, potente y autoritaria. Me congelé en medio de la sala. Se me cayó el rollo de cinta adhesiva de las manos. ¿Cómo sabían que estaba aquí? Claro, todavía no me había mudado. Vinieron a mi domicilio actual para acorralarme físicamente, sabiendo que mañana tendrían que dejar su departamento. Mariana, abre o tiramos la puerta. Gritó Lorena, con voz chillona. Escuché el llanto asustado de los niños en el pasillo del edificio. Habían traído a los niños. Por Dios, estaban usando a los niños como escudos humanos y arietes emocionales para forzar su entrada. Tía Mariana, tengo miedo. Quiero ir al baño. Lloraba Hugo. Eso me rompió el corazón en 1000 pedazos, pero también me encendió la sangre de una furia protectora hacia mí misma. ¿Qué clase de padres exponen a sus hijos a esta violencia y desesperación? Me acerqué a la puerta de puntillas, mirando por la mirilla. Estaban todos ahí. Papá rojo como un tomate, Rogelio golpeando la madera, mamá llorando en el suelo con los niños. Parecía una escena de una película de terror. Váyanse. Grité a través de la puerta cerrada, asegurándome de que el cerrojo estuviera echado. No voy a abrir. Lárguense. Escucha, niña malagradecida. Rugió mi padre, pegando la boca a la puerta. Mañana tenemos que entregar el departamento de tu hermana.
no tienen a dónde ir. Van a cargar sus cosas en el camión mañana temprano y van a ir a tu casa quieras o no. Danos la dirección exacta o te juro que tiro esta puerta y te la saco a golpes. Golpearon la puerta otra vez, más fuerte. La madera crujió ominosamente. Sentí un terror primitivo. Eran mi familia, mi sangre, pero en ese momento parecían una turba de linchamiento venida a cobrar una deuda que yo no debía. Saqué mi celular nuevo, con el número que ellos no tenían. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Marqué el 911, o el número de emergencias local. ¿Emergencias? ¿Cuál es su situación? Hay personas intentando derribar mi puerta. Me están amenazando de muerte. Tengo miedo por mi integridad física, dije, con la voz quebrada, las lágrimas corriendo por mi cara. ¿Conoce a los agresores, señorita? Preguntó la operadora con calma profesional. Dudé un segundo. Un segundo doloroso que duró una eternidad. Si decía que sí, era una disputa doméstica y la policía tardaría más o lo tomaría menos en serio. Si decía que eran intrusos. Pero no podía mentir. Son familiares violentos. Están fuera de control. Por favor, envíen a alguien rápido. Puse el teléfono en altavoz y me acerqué a la puerta, pegando el micrófono a la madera. He llamado a la policía. Grité con todas mis fuerzas, para que me oyeran por encima de sus propios gritos. Están en camino. Si no se van ahora mismo, los van a arrestar por allanamiento y amenazas. Hubo un silencio repentino y absoluto al otro lado de la puerta. Los golpes cesaron. No te atreverías, dijo mamá, en un susurro incrédulo que pude oír a través de la madera delgada. A tu propia madre. Ya vienen. Grité más fuerte, sintiendo una oleada de poder. Tienen un minuto antes de que lleguen las patrullas. Escuché murmullos apresurados y asustados. Vámonos, vámonos, dijo Rogelio, su bravuconería desapareciendo ante la amenaza legal. Esta loca es capaz de hacerlo. No quiero líos con la policía, tengo antecedentes. Esto no se queda así, Mariana. Chilló Lorena, su voz alejándose. Estás muerta para nosotros. Muerta. Escuché los pasos pesados y los llantos de los niños alejándose por el pasillo, seguidos por el sonido del ascensor abriéndose y cerrándose. Me deslicé hasta el suelo, apoyando la espalda contra la puerta, y abracé mis rodillas. Lloré en silencio, temblando incontrolablemente, mientras esperaba a la patrulla. Cuando los oficiales llegaron 10 minutos después, les dije con los ojos hinchados que los intrusos ya se habían ido y que no quería presentar cargos formales esa noche. Solo quería que quedara constancia del incidente en un reporte. No podía meter a mi padre en la cárcel, a pesar de todo. Pero esa noche, algo murió definitivamente dentro de mí. La niña que buscaba la aprobación de papá había muerto asesinada por sus propios golpes en mi puerta. En su lugar, nació una mujer de hierro dispuesta a todo para proteger su paz. Al día siguiente, la mudanza fue ejecutada como una operación militar de precisión. Rápida, eficiente y absolutamente silenciosa. Salí de mi edificio antes del amanecer, escoltada por los de la mudanza, mirando por encima del hombro por si aparecía el coche de papá. Pero no había nadie. Cuando el camión se alejó por el camino de tierra dejando mis muebles en la cabaña, el sol estaba empezando a ponerse sobre las colinas, tiñendo el cielo de tonos violetas, naranjas y rosas. El aire era fresco y limpio, oliendo a pino y tierra húmeda. Cerré la puerta principal de madera maciza. Eché el cerrojo de seguridad. No por miedo a ellos, no sabían dónde estaba, sino por la satisfacción profunda y visceral del sonido metálico que sellaba mi propiedad, mi territorio. Clac. Ese sonido fue música para mis oídos. Me preparé una taza de té de manzanilla en mi cocina nueva, todavía llena de cajas sin abrir, y salí al porche trasero. Me senté en una mecedora vieja de mimbre que había dejado el dueño anterior. Me envolví en una manta suave. El silencio era absoluto. Atronador. No había gritos de niños peleando. No había exigencias de mamá.
No había televisión a todo volumen con fútbol. No había bocinazos de la ciudad. Solo el canto rítmico de los grillos, el ulular lejano de un búho y el viento moviendo suavemente las ramas de los pinos centenarios. Miré hacia el bosque oscuro que ahora era mío. Pensé en mi familia. Probablemente estaban en medio del caos absoluto, buscando dónde dormir esa noche, culpándome de su desgracia, tal vez apretujados en la sala de mis padres o en un hotel barato. Sentí una punzada de tristeza, sí. No soy de piedra, soy humana. Me dolía pensar en mis sobrinos, que no tenían la culpa de los pecados de sus padres, durmiendo incómodos. Pero entonces recordé el plano sobre la mesa con mi solarium tachado. Recordé los insultos en mi teléfono. Recordé a papá golpeando mi puerta anoche, amenazando con derribarla. La tristeza se disipó como humo, reemplazada por una calma profunda y sólida. Me di cuenta de una verdad fundamental, no los había abandonado. Me había salvado a mí misma. Uno no puede salvar a alguien que está decidido a ahogarse y que intenta arrastrarte al fondo con él para usarte de salvavidas. Si les hubiera abierto la puerta, nos habríamos hundido todos. Bebí mi té caliente. Sabía a gloria. Sabía a victoria. Esa noche, por primera vez en 35 años, dormí 8 horas seguidas en un colchón en el suelo. Sin pesadillas. Sin rechinar los dientes por el estrés. Solo yo, mi casa y mi libertad, respirando al unísono bajo la luz de la luna. Atención. Si estás disfrutando de esta historia de justicia, liberación y drama familiar real, por favor dale like al video ahora mismo, suscríbete al canal y comenta abajo, ¿desde qué ciudad o país nos escuchas hoy? Tu comentario ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más personas que necesitan escucharlas. Muchas gracias. Pasaron 6 meses. 6 meses de silencio radiofónico. 6 meses de sanación profunda. Vivir en la cabaña me transformó de maneras que no esperaba. Lejos del drama tóxico diario, mi mente, que antes estaba siempre nublada por la ansiedad y la culpa, se aclaró. Mi energía, que antes se gastaba en defenderme de los ataques de mi familia, ahora se canalizaba completamente en 2 cosas, mi trabajo y mi jardín. Planté tomates, chiles, calabazas y hierbas aromáticas en el jardín trasero. Cuidar de algo que crecía y daba frutos sin pedir nada a cambio más que agua y sol fue inmensamente terapéutico. Ver cómo una semilla se convertía en planta me enseñó que, con el cuidado adecuado y el entorno correcto, todo puede florecer. Incluso yo. En la oficina, mi rendimiento se disparó a la estratosfera. Sin las llamadas constantes de mamá interrumpiendo mis reuniones para quejarse, sin el estrés de los fines de semana arruinados, me volví imparable. Mi enfoque era láser. Detecté una oportunidad de inversión en el mercado de energías renovables emergentes en Europa que nadie más en la firma había visto. Pasé noches enteras en mi estudio, mi loft, libre de sobrinos, analizando datos, proyecciones y tendencias. Preparé un informe detallado de 100 páginas y una presentación impecable, y se lo presenté directamente al consejo directivo, saltándome a mi jefe inmediato. Estaba nerviosa, claro, con las manos sudando antes de entrar. Pero después de enfrentarme a mi padre y a mi cuñado gritando en mi puerta amenazando con violencia, una sala llena de ejecutivos con trajes caros me parecía un juego de niños. Ya nada me intimidaba. Una semana después, el CEO de la compañía, un hombre que rara vez hablaba con los analistas, me llamó a su oficina panorámica en el último piso. Mariana, tu análisis es brillante, dijo, sin rodeos, mirando mi informe sobre su escritorio de caoba. Tienes una visión que nos va a hacer ganar millones. Queremos abrir una nueva división en Londres para supervisar estas operaciones directamente en el mercado europeo. Y queremos que tú la dirijas. Me quedé sin aliento, agarrándome a los reposabrazos de la silla. ¿Londres? Pregunté, sintiendo que el corazón me latía en la garganta. Sí. Es un puesto de directora regional. El paquete incluye un aumento salarial del 40%, bonos de reubicación, vuelos en primera clase y un departamento corporativo pagado en el barrio de Kensington. ¿Qué dices? ¿Te interesa? Pensé en mi cabaña.
La amaba con toda mi alma. Era mi primer hogar verdadero. Pero también sabía que mientras estuviera en el mismo país, a una hora de distancia, siempre habría una sombra acechándome. Siempre habría el riesgo de encontrármelos en el supermercado, o de que un día averiguaran mi dirección y aparecieran en mi reja. Londres era un océano de distancia. Era la barrera definitiva. Era la seguridad total. Acepto, dije, estrechando su mano con firmeza. ¿Cuándo empiezo? Esa misma tarde, puse la cabaña en una agencia de alquileres exclusivos para vacaciones de ejecutivos. No iba a venderla. Jamás. Sería mi refugio, mi plan B, mi raíz en esta tierra. Pero ahora, mis alas me llevarían a otro continente, lejos de la toxicidad que me había atado durante tanto tiempo. Las noticias vuelan, incluso cuando intentas taparte los oídos. Me enteré de lo que había pasado con mi familia a través de una ex vecina chismosa, la señora García, que me encontró en LinkedIn y me mandó un mensaje para saludar. El destino, o el karma, o simplemente las consecuencias lógicas de las malas decisiones, había golpeado con fuerza brutal. Después de ser desalojados de su departamento el día 30, porque efectivamente habían cancelado el contrato y el dueño, harto de sus retrasos en los pagos, ya lo había rentado a alguien más por más dinero, Lorena. Rogelio y los 3 niños no tuvieron más opción que mudarse a casa de mis padres. La casa de mis padres tenía 3 habitaciones pequeñas, pero era vieja y tenía un solo baño completo funcional, ya que el otro estaba averiado desde hacía años. Imaginen a 7 personas, 3 de ellas niños ruidosos y destructivos, compartiendo un solo baño y una cocina pequeña. Según la vecina, que oía los gritos a través de las paredes, la convivencia era un infierno en la tierra. Don Gustavo, que amaba su tranquilidad, su sillón y su periódico por las mañanas, ahora vivía rodeado de juguetes tirados, gritos y caricaturas a todo volumen. Doña Lourdes, que adoraba a sus nietos en dosis pequeñas los domingos cuando podía devolverlos, ahora tenía que cocinar, limpiar, lavar ropa y cuidar de ellos 24/7 porque Lorena estaba muy deprimida y ansiosa para hacer las tareas del hogar y se pasaba el día en la cama mirando el techo. Rogelio no ayudaba en nada. Perdió su trabajo de ventas por llegar tarde y ahora se pasaba el día en el sofá peleándose con mi papá por el control remoto de la tele y bebiendo las cervezas de mi papá. El dinero de la jubilación de mis padres, que no era mucho, se estaba esfumando rápidamente en alimentar a 7 bocas hambrientas y pagar las deudas mínimas de las tarjetas de crédito de Lorena para que no las bloquearan. La familia perfecta se estaba devorando a sí misma desde adentro. Sin el chivo expiatorio, yo, para absorber la negatividad, prestar dinero a fondo perdido y resolver los problemas logísticos, se vieron obligados a enfrentarse a sus propias miserias y limitaciones. Lorena ya no era la princesa encantada, era una carga pesada y quejumbrosa. Mis padres ya no eran los benefactores generosos, eran los sirvientes agobiados de su propia creación mimada. Leí el mensaje de la vecina y sentí una mezcla compleja de pena distante y validación absoluta. No me alegraba de su sufrimiento, no soy sádica. Pero me confirmaba, sin lugar a dudas, que yo no era el problema. Yo era el pegamento invisible que mantenía unida esa farsa de felicidad, y al quitarme de la ecuación, toda la estructura podrida se desmoronó por su propio peso. 3 días antes de mi vuelo a Londres, estaba en mi oficina casi vacía empacando mis últimas cosas personales en una caja de cartón. La recepcionista me llamó por el intercomunicador, con voz dudosa. Señorita Mariana, hay una señora mayor aquí en el lobby que dice ser su madre. No tiene cita, pero dice que es una emergencia familiar urgente. Se ve alterada. Suspiré, cerrando los ojos un momento. Sabía que esto pasaría. No había actualizado mi ubicación en redes, pero alguien, tal vez la tía Chelo o algún conocido, debió decirle lo de mi mudanza a Londres. Las malas noticias viajan rápido. Dile que pase. Pero solo tiene 5 minutos. Mamá entró en mi oficina. Me quedé impactada. Se veía terrible. Había envejecido 10 años en estos 6 meses. Su cabello, siempre impecablemente teñido y peinado de salón, tenía raíces grises visibles y estaba recogido en un chongo descuidado.
Su ropa estaba arrugada y le quedaba grande, como si hubiera perdido peso por el estrés. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Se sentó frente a mí en la silla de visitas, retorciendo un pañuelo de papel en sus manos temblorosas. No hubo abrazos. No hubo saludos falsos. «Te vas a Londres», dijo, con voz temblorosa y acusatoria. «Así es. Por trabajo». «Me voy en 3 días», respondí, manteniendo mi tono profesional y distante, mi barrera de protección. Mariana, hija, comenzó a llorar, pero esta vez no parecía el teatro habitual para manipularme. Parecía desesperación real, cruda y humana. «No podemos más. Tienes que ayudarnos. Tu padre está enfermo del estrés, tiene la presión por las nubes. Rogelio y él casi se van a los golpes ayer en la cocina. Lorena no se levanta de la cama, dice que se quiere morir. Los niños están sufriendo, ven todo eso». Me miró con ojos suplicantes, estirando una mano hacia mí a través del escritorio. «Por favor. Sé que tienes esa casa vacía en el bosque. Sé que no vives ahí todo el tiempo. Préstanosla. Solo por unos meses. Hasta que Rogelio encuentre trabajo. Hasta que nos estabilicemos y ellos puedan rentar algo. Te lo suplico por lo que más quieras. Tu padre no va a aguantar mucho más esta situación. Se va a morir de un infarto». Hubo un momento de silencio pesado en la oficina. El viejo instinto condicionado de salvar a mamá, de ser la buena hija, se despertó en mi pecho como un eco lejano. Podría hacerlo. Tenía la casa. Tenía el dinero. Podría ser la heroína. Podría comprar su amor y su aprobación una última vez. Podría arreglarlo todo con una firma. Pero miré sus manos. Esas mismas manos que aplaudieron con entusiasmo cuando Lorena recibió el auto nuevo y yo el viejo chatarra. Esas mismas manos que señalaron el plano en la mesa donde yo dormiría en un rincón de mi propia casa. Esas manos que nunca me acariciaron cuando lloraba. Si les daba la casa, la destruirían en meses. Y destruirían mi paz para siempre. Y nunca, jamás, aprenderían la lección. Seguirían siendo parásitos hasta el día de su muerte, y yo sería su huésped eterno. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire limpio, y la miré directamente a los ojos llorosos. «Lo siento, mamá. No puedo». «¿Por qué?», gimió ella, como si la hubiera golpeado. «¿Por odio? ¿Por venganza? ¿Tanto nos odias?». «No. Porque la casa ya no está disponible. La he alquilado. Tengo un contrato firmado con una agencia internacional. Hay inquilinos llegando mañana mismo. No puedo romper el contrato». Era una verdad a medias, los inquilinos eran turistas ocasionales, no residentes, y yo controlaba el calendario, pero era la mentira blanca necesaria para cortar el cordón umbilical tóxico. «Pero, ¿y nosotros?», preguntó ella, perdida, como una niña pequeña. «¿Qué vamos a hacer?». Saqué un papel impreso de mi cajón. Había preparado esto por si acaso. Era una lista de recursos. Aquí hay direcciones de agencias de reclutamiento para Rogelio. Y datos de programas de vivienda de asistencia social del gobierno. Y el número de un terapeuta familiar gratuito. Y la dirección de un comedor comunitario. Mamá miró el papel como si fuera un insulto, como si le hubiera escupido. «¿Nos mandas a la beneficencia? ¿A nosotros? ¿A tu propia sangre? Les doy herramientas para que se salven ustedes mismos, mamá. Como yo tuve que hacerlo sola desde los 16 años. Nadie me salvó a mí. Yo me salvé. Ahora les toca a ustedes». Ella se levantó, con la cara endurecida de nuevo por el orgullo herido y la indignación. «Eres de hielo, Mariana. Tienes una piedra en lugar de corazón. Dios te perdone, porque yo no puedo. Y no creo que Él lo haga». Salió de la oficina arrastrando los pies, sin mirar atrás. Me quedé sola, con el zumbido suave del aire acondicionado. Esperé sentir culpa. Esperé sentir dolor. Pero no sentí nada de eso.
Sentí que acababa de soltar una mochila de 100 kilos cargada de piedras que había llevado en la espalda desde que tenía uso de razón. Era libre. El aeropuerto internacional era un caos de gente, maletas y anuncios por altavoz, pero yo me movía a través de él con una ligereza que nunca había experimentado. Pasé por el control de seguridad, llegué a la sala VIP de la aerolínea y pedí una copa de champán frío. Mientras esperaba mi vuelo BA 243 con destino a Londres Heathrow, saqué mi teléfono personal. Tenía la tentación morbosa de mirar por última vez. Encendí mi viejo chip, el que ellos tenían, solo por un momento. Entré al perfil de Facebook de Lorena, que era público. Había publicado un estado hacía una hora, una imagen negra con letras blancas, increíble como la gente se olvida de sus raíces cuando tiene un poco de dinero. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Hoy lloro por la pérdida de una hermana que eligió el dinero sobre el amor. Triste por los que mueren solos en su egoísmo. Dios lo ve todo. Debajo, había comentarios de tías y amigas dándole el pésame como si yo hubiera muerto, validando su papel de víctima eterna. Sonreí, una sonrisa triste pero serena. Todavía no entendían. Y nunca entenderían. Para ellos, yo era la villana de su historia simplemente porque dejé de ser la víctima voluntaria. En su narrativa retorcida, mi supervivencia era su agresión. Saqué el chip del teléfono con cuidado. Lo miré por un segundo, ese pequeño pedazo de plástico y metal que contenía tantos años de dolor, de mensajes pasivo-agresivos, de llamadas de culpa, de control. Caminé hacia el bote de basura más cercano, uno de esos contenedores de reciclaje metálicos. Lo dejé caer. Clink. El sonido fue minúsculo, pero para mí sonó como el derrumbe de un muro de prisión. Pasajeros del vuelo BA 243 con destino a Londres, favor de abordar por la puerta 7, anunció la voz melodiosa por el altavoz. Tomé mi bolso de mano de cuero, mi pasaporte con mi visa de trabajo nueva y mi copa de champán. Bebí el último sorbo. Sabía a burbujas y a victoria. Me subí al avión, me acomodé en mi asiento de primera clase junto a la ventana y me abroché el cinturón. Mientras el avión aceleraba por la pista y despegaba, sentí la fuerza de la gravedad empujándome contra el asiento. Vi cómo la Ciudad de México se convertía en un tapiz de luces diminutas y parpadeantes abajo, cada vez más pequeñas, cada vez más insignificantes. Pensé en mi cabaña en el bosque, silenciosa y segura, esperando mi regreso algún día. Pensé en mi jardín creciendo salvaje y libre. Pensé en mi nueva oficina en Kensington y en los retos que me esperaban. Dejé atrás a los padres que no supieron amarme por quien era, a la hermana que no supo respetarme y a la vida que me quedaba chica. Dicen que la familia es lo primero, que es sagrada. Pero aprendí a la mala que a veces, para sobrevivir, tú tienes que ser lo primero. Tienes que ser tu propia familia sagrada. Miré las nubes iluminadas por la luna plateada fuera de la ventanilla. Adiós, susurré al vidrio frío. Y luego, mirando hacia el horizonte oscuro del Atlántico que prometía un nuevo amanecer, hola, Mariana. La batalla había terminado. La guerra se había ganado no con gritos ni violencia, sino con un boleto de avión y la valentía inmensa de decir basta. Y mientras cerraba los ojos para dormir, arrullada por el zumbido de los motores, supe con certeza absoluta que, por fin, todo iba a estar bien. Ahora estoy sentada en mi departamento en Londres, con una vida nueva y tranquila, mirando la lluvia caer sobre Hyde Park. Pero a veces, en el silencio de la noche, me pregunto: ¿fui demasiado dura? ¿Debería haberles prestado la casa a mis sobrinos, aunque eso significara sacrificar mi paz y mi dignidad? ¿O hice lo correcto al enseñarles que las acciones tienen consecuencias? Déjame tu opinión sincera en los comentarios, tú eres el jurado de esta historia. Si te gustó este relato, por favor dale like ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias de drama familiar real. Hasta la próxima.